El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con el señor Alfonso Ramírez Cuéllar, quien es historiador y antropólogo como profesión y presidente nacional del Barzón. Alfonso Ramírez Cuéllar, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Contrario, muchas gracias, muy amable, a sus órdenes. Alfonso, con esta conferencia de prensa que dan, ¿cuáles son los datos más importantes que tú consideras que deba conocer nuestra audiencia? Bueno, mire, el próximo día sábado, el 1 de febrero, productores de todo el país, productores de maíz, de leche, de frijol, de trigo, de sorgo, de café, nos vamos a reunir en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El problema es una situación de emergencia por el desplome de los precios de los granos y de muchos productos agrícolas. Por poner el caso, uno de los casos más graves, el caso del frijol. Al productor en estos momentos se lo están pagando a 6 pesos. Sin embargo, en las tiendas, en los supermercados, en los anaqueles, los consumidores lo tenemos que adquirir a más de 20 pesos. O en el caso concreto del maíz, pues llega a pagarse hasta 2 pesos, en algunos casos a 2.30, en otros casos a 2.60. Sin embargo, el precio de la tortilla sigue en muchas regiones cercano a los 17 pesos. Y si así nos vamos producto por producto, en el caso de alimento para el ganado, para la producción de carne o la producción de leche, pues también el desplome, la reducción es superior al 40%. Entonces hay una situación realmente grave, dramática, y como usted bien señalaba, pues los costos de producción han sufrido un incremento desproporcionado con los aumentos al diésel, a las gasolinas, a los agroquímicos, a las semillas. Entonces la situación es realmente difícil, complicada, y esta reunión de productores en el estado de Sinaloa pues tiene que ver con la necesidad de que todos de manera conjunta pues exijamos que el mercado de los alimentos sea ordenado. El problema es de que son muy pocas las empresas que tienen el control de este mercado, tanto en acopio, en comercialización, como en las ventas al menudeo. Hay un serio problema de concentración porque una sola empresa tiene el control del mercado en niveles del 90% de la semilla, una empresa extranjera, Monsanto. 2 empresas tienen el control de la leche, prácticamente 3 empresas tienen el control de la comercialización del frijol. Es decir, son los grandes ganones después de imponerle sacrificios al productor y seguir abusando con los precios hacia el consumidor. Alfonso Ramírez Cuéllar, yo te pediría un favor, tenemos en la línea también a Víctor Suárez Carrera, él es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, y por cierto es autor del libro ¿Tiene México futuro en la agricultura campesina? Víctor Suárez, te doy la bienvenida y te agradezco mucho que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, gusto saludarte y estamos a tu disposición. Con lo que comenta Alfonso Ramírez Cuéllar, yo te preguntaría, y con respecto al tema de tu libro, ¿realmente tiene futuro la agricultura campesina en México o la visión es que nos convertamos en productores de otro tipo de productos y comprarle a otros países lo que necesitan comer los mexicanos? Bien, por supuesto que tiene futuro y sobre todo también un presente la agricultura campesina, a pesar de que durante los últimos 20 años, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con las políticas de abandono del gobierno federal, pues la gente sigue produciendo, sigue resistiendo a desaparecer, a migrar, y lo que es más importante es que si hoy no producimos los alimentos que consumimos, es porque por un lado se han propiciado importaciones desleales
con precios por abajo de los costos de producción provenientes de Estados Unidos principalmente, generando una competencia desleal contra los productores mexicanos. Y por otro lado, el gobierno mexicano desde hace 20 años no invierte en el fomento productivo de la agricultura mexicana, bajo el argumento equivocado de que es mejor y más barato importar alimentos que producirlos internamente. En los últimos 20 años, efectivamente, pues la producción se estancó, las importaciones aumentaron. Esto también propició el incremento de la migración, de la pobreza, y también esto también dio pauta a que el vacío que dejó el gobierno mexicano en el campo haya sido ocupado por el crimen organizado. México tiene superficie agrícola grande, tiene 4 millones de pequeños y medianos productores, tiene una cultura agrícola milenaria, tiene científicos, técnicos, agronómicos, y podemos producir todos los alimentos que se requieren. Máxime que hoy se ha demostrado que fue un error grave depender de las importaciones, puesto que los precios en los mercados internacionales se han elevado en los últimos 5 o 6 años al doble o al triple de los años precedentes, afectando gravemente la economía de las familias mexicanas, impulsando la pobreza, el hambre, la inflación y generando pues grave desestabilización en el campo y en el país en su conjunto. Entonces, aquí la clave es reconocer que el Tratado de Libre Comercio fue un error, fueron puras promesas incumplidas. Se nos prometió que con el Tratado de Libre Comercio íbamos a pasar del tercer mundo al primer mundo. De hecho, nos adherimos al Club de los Ricos, de los Países Ricos, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y la verdad de las cosas es que si bien crecieron las exportaciones y la inversión extranjera, pues no hubo crecimiento económico ni en la economía en su conjunto, ni en la economía del sector agropecuario. La economía del sector agropecuario solamente creció a tasa promedio anual de 1.5% anual. Uh-huh. Y si a esto le quitamos el incremento poblacional, prácticamente no hubo crecimiento en el campo. Y se nos dijo también que con el Tratado de Libre Comercio México se iba a convertir en una potencia exportadora. En este caso, pues en realidad nos convertimos en una potencia importadora, porque importamos más alimentos que de los que exportamos. Tenemos un déficit en la balanza comercial agroalimentaria en 17 de 18 años de Tratado de Libre Comercio, y además de todo, nos han impuesto un sistema de alimentación basado en alimentos muy industrializados, de baja calidad nutricional, con alto contenido también, bebidas con alto contenido de azúcares, que ha generado una epidemia de obesidad y sobrepeso. Claro. Todo esto en el nombre del libre mercado, del libre comercio, pero no ha habido libre comercio ni libre mercado ni libre competencia, puesto que, como lo señalaba Alfonso Ramírez, hoy tenemos un sistema alimentario controlado por unas cuantas grandes empresas que no permiten la competencia, que no permiten la libre oferta y demanda, y genera pues una distorsión tan grave que resulta en que los precios a los productores son mucho más bajos que los precios internacionales que se pagan al productor, y los precios al consumidor mexicano son mucho más altos que los que se pagan en otros países. ¿Y ahí qué pasa? Perdone que les pregunte a los dos, pero sí me gustaría tener la visión de cada uno de ustedes. Por ejemplo, cuando Carlos Salinas de Gortari termina su periodo presidencial, deja el peso a 3.50 con respecto a los nuevos pesos de ahora. Pero el impulso que tiene la economía con ese Tratado de Libre Comercio nos tiene hoy en día entre los 12 y 13 pesos el tipo de cambio con respecto al dólar, por un lado. Por otro lado, vemos que vienen empresas como Monsanto a querer o pretender, con el apoyo de quién, preguntaría yo, penetrar el mercado con estos productos transgénicos. ¿Qué tanto nos afecta realmente ese Tratado de Libre Comercio y cómo influyen estas grandes empresas como Monsanto? Bueno, pues el grave problema es que resulta inaceptable, quizá
muy pocos, o no sé si en ningún país del mundo se ve que se permita que una sola empresa tenga más del 90% de un mercado, como es en el caso de las semillas por parte de Monsanto. Esto es algo totalmente inaceptable, porque se presta y se permite que se manipule los precios, se manipule la producción, se manipule todos los elementos de carácter genético, es decir, se crea una dependencia absoluta de una sola empresa, lo cual resulta totalmente inaceptable. Aquí efectivamente, Víctor ya lo decía, no se puede decir que en 20 años se haya tenido éxito, porque la economía solamente creció en un promedio de 2% anual. Es decir, no llegamos a la prosperidad. México es de los países que menos crece, que el tratado comercial no significó realmente un desarrollo económico suficiente. Y el otro grave problema, cuando entró el tratado teníamos 6 millones de mexicanos en Estados Unidos, hoy prácticamente hemos llegado a más del doble, lo que significa el empobrecimiento y la destrucción de muchas comunidades rurales y de muchas zonas urbanas. Entonces el grave problema es que el gobierno mexicano tiene un enorme desprecio por la agricultura nacional. Pensaba que siempre iba a haber alimentos baratos en el mundo, que no tenía ningún sentido producirlos aquí, que era más fácil traerlos de otros lados, y pues resulta que los alimentos cada día están aumentando de precios y nosotros desmantelamos toda nuestra infraestructura, nuestra planta productiva, y castigamos severamente a millones de agricultores, a millones de familias mexicanas. Víctor Suárez Carrera, yo te preguntaría a ti, nos queda un minutito más o menos como para que pudiéramos hacer una conclusión. Como consumidores, ¿qué es lo que tendríamos que hacer y cuál sería la recomendación para el campo a fin de poder tomar estas opciones que está ofreciendo el gobierno federal en la actualidad? Bueno, Eduardo, aquí la clave es reconocer que no podemos depender del exterior y que debemos asumir la obligación de producir nuestros propios alimentos, porque los alimentos, la agricultura es mucho más que una mercancía, son sectores estratégicos sobre los cuales viven y trabajan 4 millones de productores y sus familias. Está la cultura agrícola, la cultura campesina e indígena, y está el derecho a la alimentación de los mexicanos. Un país de 125 millones no puede depender de la fluctuación, de la volatilidad de los mercados internacionales para su seguridad alimentaria. Por lo tanto, una decisión fundamental que debemos asumir es la autosuficiencia alimentaria en lugar de la dependencia alimentaria. Y por otro lado, Eduardo, una cuestión fundamental es que tenemos que cambiar el enfoque que ha prevalecido en los últimos 20 años de que los pequeños y medianos productores no son sujetos productivos y que solamente son pobres a los que se le debe dar ayuda de pobres. En las Naciones Unidas se ha reconocido que la pequeña y mediana agricultura es la que puede resolver el problema de la crisis alimentaria de los últimos 5 años. Por lo tanto, se tiene que invertir en la agricultura pequeña y mediana escala, y se tiene que asumir que el mercado no solamente no resuelve por sí solo los problemas de la agricultura y la alimentación, sino que los agudiza. Por eso tenemos que recuperar el papel del Estado como rector de la economía agroalimentaria y que tiene que asumir las obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la alimentación para todos los mexicanos y mexicanas, y de garantizar el derecho al trabajo y el derecho a conservar y a vivir de sus tierras y recursos para los ejidos y comunidades del país. Con lo que me estás diciendo, y lo percibo de esa manera, Víctor Suárez Carrera, los campesinos en México, por ejemplo, el gobierno les da una cantidad, creo que semestral o anual, por cada hectárea que tienen. Y eso hace que en muchísimas ocasiones estén atenidos a que les llegue ese dinero, pero no producen. O muchas veces les dan grano o les dan fertilizante, y ese fertilizante y ese grano lo llevan a vender porque apenas tienen para comer. ¿Qué cambios debería hacer México en este sentido y hacia dónde deberíamos transitar?
Exactamente, es muy buena tu apreciación. Sí, el gobierno debe invertir en fomento productivo. Quiere decir que la estrategia para combatir la pobreza en el campo debe ser el fomento productivo y no la ayuda asistencialista, que justamente, como tú lo señalas, deforma la actitud y la disposición de los productores y los hace además más susceptible al control político electoral, como lo hemos visto en los últimos años. Entonces se requiere que el gobierno recupere su función de invertir para el desarrollo productivo, así como tenemos zonas agrícolas muy productivas como Sinaloa. Bueno, es que la base de esa productividad fue que el gobierno mexicano, con los impuestos de todos nosotros, invirtió durante varias décadas en infraestructura hidroagrícola para favorecer el riego y aumentar la productividad y los ingresos. Entonces necesitamos un programa de inversiones, sobre todo en el sur-sureste del país, en las zonas abandonadas del campo mexicano, para que haya más desarrollo productivo, claro, que haya la posibilidad de créditos. Hoy solamente 1 de 9 de 10 recibe créditos, que tenga asistencia técnica, que tenga precios remunerativos y certidumbre en la comercialización. Y de esa manera los productores pequeños y medianos pueden responder y aumentar la producción y disminuir la dependencia alimentaria. Y participar de manera más activa. Pues ahí está el tema, y además muy amplio. A mí me gustaría dar la oportunidad con ustedes de que nos acompañen en esta mesa de trabajo y discutir más a fondo, llegar hasta el punto crítico de esa información para que la gente sepa cómo se están haciendo las cosas y cómo podríamos apoyar como sociedad. Te agradezco mucho, Víctor Suárez Carrera, el que nos hayas tomado la llamada, y está abierta esa invitación.